tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Estando atribulado pero nunca derrotado y perseguido maldiciones no me afectan, pues yo sé a quién voy y en su gozo fuerte soy. Aunque triste en la noche yo esté, gozo viene en la mañana. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi tristeza, cambiaré mi vergüenza, los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi dolor y mi enfermedad, los entregaré por el gozo de Dios. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto,
a tus pies, arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. En nombre de Nueva Vida, les deseamos que estén pasando un gran día y que aunque pasemos por cosas difíciles, estén alegres porque nuestro Dios, el Señor Jesucristo, está vivo y está con nosotros y pasa a nuestro lado cualquier cosa que pasemos. Gloria al Señor.
Bien, vamos a continuar los mensajes que hemos estado teniendo estos días. Últimas semanas hemos hablado acerca de la Pascua, un poquito acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hemos hablado de que Él vive y porque Él vive, nosotros también vivimos. Hablamos un poquito, predicamos la semana pasada acerca de que usted y yo tenemos una esperanza, y esa esperanza es nuestro Dios. No importa qué pase, Él es nuestra esperanza, Él es nuestro ayudador, Él pasa a un lado con nosotros, Él está vivo. Todo lo que usted hace y lo que yo hago no es desperdiciado. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Literalmente, todo lo que usted hace y todo lo que yo hago no es desperdiciado. Más bien es lo único que cuenta eternamente. Bien, en estos días tal vez usted le va a presentar a Jesucristo, o le va a hablar a alguien de Cristo. Tal vez usted va a poder darle esperanza a alguien, o le va a poder hablar de Jesucristo en estos días. Y usted lo puede hacer y yo lo puedo hacer porque el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Esta semana, al trabajar, al ir a encontrarme con clientes, el Señor puso algo en mí, una convicción de esto, y fue: no es solamente el trabajo, Lucio, tú vete a ver a estos clientes, pero tómate una pausa y pregúntales si me conocen. Pregúntales si me conocen. Y si no me conocen, háblales de mí. Y gloria al Señor, las cosas han cambiado en la manera de que tal vez pienso que es una pérdida de tiempo al hablar con este cliente, porque yo sé que no puede hacer lo que él quiere hacer. Pero cuando llego ahí, cambia todo cuando yo les presento a Cristo. Busco un momentito ahí en todo esto y les hago la pregunta: ¿usted va a alguna iglesia? Y si me dicen sí, les digo: ¿qué iglesia es? Y digo: qué bueno, ¿usted conoce a Cristo entonces? ¿Es como Salvador? Y ellos me dicen sí. Eso me da paz. Bueno, gloria al Señor. Entonces todo cambia después de eso. Espero que usted y yo, en estos días difíciles, podamos agarrarnos de la palabra de Dios y decir: yo puedo hacer todo esto, o todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Todo lo puedo en Cristo porque Él vive dentro de mí. Y esta semana vamos a continuar. Y quiero un poquito ir a que usted prepare su mente y use su imaginación que Dios le dio a usted. Y se imagine cómo fue en esos días cuando el Señor Jesucristo resucitó de los muertos, cuando Él fue ascendido al cielo. Y cómo fue con los primeros cristianos, los apóstoles y todos los seguidores del Señor Jesucristo. ¿Qué estaban pensando ellos en esos días? Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar. Donde quiera que esté usted, hermano o hermana de Nueva Vida, y toda persona que escucha este mensaje, vamos a hacer una oración. Vamos a pedirle a nuestro Dios que Él me ayude a mí a predicar su palabra, y que lo ayude a usted a recibir su palabra bien, que caiga en un corazón blando. Por favor, inclinen su rostro. Padre Celestial, este día te doy gracias por ser un Dios bueno con nosotros, por amarnos, por querernos, Padre, porque todo lo que pasa alrededor nuestro no te toma a ti por sorpresa. Más bien, tú ya sabías esto. Padre Celestial, todo lo que está pasando a un lado y las cosas que vienen todavía, Señor mío, tú ya no las dijiste, Señor mío, para que no nos agarraran por sorpresa, Padre. Y estos días nos animas a decir: ustedes son mis hijos, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de este mundo. Vayan, sean sal, sean luz para otros, para que otros vengan también a conocerme. Padre Celestial, pido que este día tu palabra sea predicada claramente, que sea recibida en buenos corazones, Padre. Así nos preparamos para los mensajes que vienen las próximas semanas, Señor mío. Padre, pido tu bendición en nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, gloria al Señor. Hermano, hermana que me escucha, a Nueva Vida,
Tome en este momento a su familia, a sus hijos, nietos, familiares, apaguen celulares, apaguen todo alrededor y vamos, siéntense, pónganse cómodos. El hermano Roque, el hermano Rodolfo cantaron unas alabanzas hermosas ya y prepararon su corazón para recibir la palabra del Señor. Ahora usted siéntese en un lugar cómodo, si es en el piso, si es en el sillón, donde quiera que usted sea. Haga en este momento un lugar sagrado para Dios y escuche la palabra del Señor. Gloria al Señor. Este día quiero animarlos a ustedes. Quiero animarlos y quiero que ustedes transporten su mente en este momento y lleguen a los días cuando el Señor Jesucristo fue ascendido al cielo. Antes de ser ascendido al cielo, de ser tomado en esa nube y fue llevado al cielo, los apóstoles estaban felices al Cristo que había sido crucificado hace unos días. Ahora había caminado con ellos, había comido con ellos, había estado con ellos, y ellos sabían que ese Cristo que murió ahora era un Cristo vivo y estaba en medio de ellos y con ellos. La palabra del Señor nos dice esto. Usted puede ir al libro de los Hechos, capítulo 1. Puede leer también un poquito en el libro de Lucas, que dice que el Señor Jesucristo, y también en Mateo, que el Señor Jesucristo caminó con ellos por más o menos un periodo de 40 días, aquí y allá en varias partes, de esta manera. Fue algo grandioso para ellos, de esta manera. Y esto le va a dar a los discípulos, a los apóstoles, les va a dar una fuerza renovada de decir: ahora entendemos lo que Él nos decía antes, Cuando usted va al libro de Juan, capítulo 14, también puede leer el capítulo 15 y el 16, pero capítulo 14, cuando usted va ahí, se va a leer lo que el Señor les dice a los discípulos. Les dice: miren, ustedes no entienden esto ahora, pero va a llegar el día que ustedes lo van a entender. Y Él está diciendo a ellos: yo tengo que irme, pero yo me voy y voy a preparar un lugar para donde yo esté, también ustedes estén conmigo. Pero no los voy a dejar huérfanos, no los dejaré solos. Ustedes no pasarán las cosas que vienen difíciles solos. Yo estaré con ustedes. Y ahora lo podemos entender porque tenemos la palabra de Dios, tenemos los evangelios, tenemos todas las cartas de los apóstoles. Y al leer las cartas de los apóstoles podemos también entender lo que los profetas habían escrito acerca de Cristo. Antes usted la leía, ellos la leían y no hacía mucho sentido. Pero ahora que tenemos la palabra de Dios completa, todo hace sentido. Y las escrituras se juntan una con otra, se entretejen una con otra, una a otra se apoya. Usted puede entender lo que el Señor le dijo a Adán y Eva en el huerto del Edén. Usted puede entender lo que le dijo a Abraham cuando le dice: por medio de ti todas las naciones serán benditas. Usted puede entender lo que le dijo a David. Le dice: siempre habrá una persona que se siente en tu trono. Hablando del Señor Jesucristo de esta manera. Usted puede entender lo que escribe Isaías sin saberlo, sin entenderlo completamente, donde dice: y vendré y viviré entre ustedes. Y vendrá alguien que nacerá de una virgen, y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Él no lo entendía. Cuando escribe Isaías 53 de que iba a venir el Mesías y le quitaría la vida, pero después viviría, Isaías murió y no miró esto. Pero usted y yo podemos ir a las Escrituras y ahora juntar todo y entender el plan que tenía Dios para nosotros. Que al tiempo adecuado Él mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero llegamos ahora al tiempo de los apóstoles. El Señor Jesucristo es llevado al cielo. La palabra de Dios dice que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí.
Pero en este momento los apóstoles lo ven. Después de esto van a regresar a su casa. Usted puede leer el libro de los Hechos. Y ahora, ¿qué pasaba? Él les dijo, vayan, espérense, quédense en Jerusalén, quédense en este lugar, hasta que haya llegado la promesa de mi Padre. Hasta que hayan recibido poder. Usted y yo sabemos que fue el Espíritu Santo. Y esa tarde yo quiero hablarles a ustedes de algo. Y es esto, del Espíritu Santo. No necesariamente el bautismo, no necesariamente lo que pasó en Pentecostés, pero el Espíritu Santo que vive dentro de usted y vive dentro de mí. El que fue prometido por el Señor Jesucristo. El que lo ayuda a usted, el que me ayuda a mí a vivir una vida cristiana. Al que le da a usted y a mí esperanza. Al que le da a usted y a mí consolación. De este quiero hablar esa tarde. Es el mismo, es el mismo. Si un predicador predicara acerca del Espíritu Santo, podría estar predicando aquí unos 2 o 3 o 4 años y no acabaría. Esa tarde no es mi intención que usted entienda todo el Espíritu Santo, pero que sí entienda que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Y que el Espíritu de Dios y el Hijo de Dios y el Padre Celestial son uno y el mismo. Gloria al Señor. Así es que vamos a la palabra del Señor este día y vamos a ir por favor al libro de Juan, capítulo 14, y vamos a ir al versículo 15, 16, tal vez leamos un poquito más. Cuando estoy enfrente de ustedes les digo, cuando estén ahí, digan un gran amén. Y ustedes pueden dar un gran amén desde su casa, decir amén. Capítulo 14 del libro de Juan. Las hermanas de Nueva Vida han estado leyendo el libro de Juan. Lo leyeron varias de ellas y yo pienso que fue un gran estudio para ellas. Y muchas de las hermanas empezaron a comprender un poquito más acerca de la palabra de Dios. Y esa tarde estaremos hablando de ahí. Iré a varios lugares más. Pero vamos a ir al libro de Juan, capítulo 14, versículo 15 y 16. Y dice así la palabra del Señor. El Señor Jesucristo está hablando aquí. Okay. Si usted lee el libro de Juan, usted se da cuenta que Él está a punto de ir a la cruz. Está a punto de arrestarlo a Él de esta manera. Pero Él está hablando a sus discípulos y no me imagino que no solamente a los 12, pero también a más discípulos que estaban con Él. Y le dice esto: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con nosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Gloria al Señor. Prediqué de esto la semana pasada. Y esa tarde quiero hacer un hincapié, no solamente de que Él vive y porque Él vive, usted y yo vivimos. No solamente esto, pero quiero predicar esto. De que Él sigue viviendo, pero sigue viviendo ahora en el corazón de usted, en el corazón mío, por medio de su Espíritu Santo. El Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí. Pero su Santo Espíritu vive dentro de usted y dentro de mí el día que le entregamos nuestro corazón. Él pone su Espíritu en nosotros y nos dice: yo caminaré contigo diariamente. No solamente estaré contigo, pero estaré dentro de ti. Mi Santo Espíritu vivirá dentro de ti, a usted y a mí. Nos hace falta entender esto y saber esto. De que no caminamos
la vida cristiana solos. De que no estamos viviendo una vida cristiana imaginaria, pero que es una vida real. En este momento me escuchan mis hermanas, viven en California. Mi hermana Vicky, mi hermana Viole, mi hermana Mema tal vez. Y tal vez otras personas que me conocen a mí de la familia. Ellas me han contado la historia. Y me han contado cuando primeramente alguien le habló a mi hermana menor del Señor. Cuando le habló ella del Señor. Y ella, porque crecimos en catolicismo, ella se oponía grandemente y decía: yo quiero ir ahí para comprobarles de que están equivocados, de que yo tengo la razón. Pero al estar ahí, y cuando la palabra del Señor fue predicada, esa palabra la agarró a ella. Se puede decir que el Espíritu Santo la agarró a ella y tomó su corazón. Y ella empezó a llorar y le entregó su corazón a Cristo. Y el Señor la bautizó a ella. Ella, sin saber qué había pasado, y les cuento a ustedes qué fue lo que pasó. Que por primera vez en su vida, Dios fue real para ella. Y ella pudo decir: Dios es real. No solamente está ahí en un altar, pero Él es real y está aquí. Y ella pudo sentirlo por primera vez latir en su corazón. Su corazón no solamente era carne y venas y sangre, pero ahora dentro de su interior de ella vivía alguien más. Y este era el Cristo resucitado. Usted y yo no pasamos la vida solos. El día que le entregamos nuestro corazón a Cristo, Él viene a vivir dentro de nosotros y nos dice: yo ahora caminaré contigo. Y leemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que dice esto en el versículo 17: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ese Espíritu Santo viene a vivir entre nosotros. Mi hermana después tuvo que invitar a mi otra hermana, la mayor, y llevarla. Ella fue porque quería mirar quién le había lavado el coco. Ella decía: yo quiero ir ahí. Y ese mismo Espíritu de Dios la agarró a ella también y le puso convicción. Y ella le entregó su corazón, y fueron por mi otra hermana después. Y la otra hermana también fue, y el Espíritu Santo igual le habló por medio de la palabra del Señor. Y él le entregó su corazón a Cristo. Y por medio de eso, algún día también yo vine a conocer a Cristo. Cuando el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros, el Espíritu de Dios nos habla a nuestro espíritu, nos dice: tú no caminarás solo. Yo estaré contigo. Y quiero que usted recuerde y ahora vaya a la palabra de Dios y lleve su mente al tiempo cuando los discípulos empezaron a predicar la palabra de Dios. Ellos pudieron cambiar el mundo. Ellos pudieron cambiar el mundo también de ahora. Ellos llevaron el evangelio a todas partes y hasta ahora sigue llegando y se sigue llevando por medio de sus discípulos, porque ellos vienen a entender una cosa: ese Cristo no nos dejó solos, pero ahora vive dentro de nosotros. No lo podemos ver, no puede comer con nosotros literalmente como lo hizo cuando caminó con nosotros, pero sabemos y sentimos su Espíritu dentro de nosotros, y eso nos da seguridad. Gloria al Señor. ¿Por qué fue que los discípulos cambiaron el mundo? ¿Por qué estuvieron dispuestos a dar su vida uno por uno? Y la dieron uno por uno. ¿Por qué lo hicieron? Porque el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, estaba dentro de ellos. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor, si usted va aquí al libro de Juan, a los demás evangelios, que ellos no lo entendían al principio. Pero después que todo pasó, el Espíritu Santo vino y les recordó a ellos lo que Dios les había dicho. Vamos a ir rapidito a esto. Juan 14, 26. Ya estamos ahí, pero vamos por favor rapidito a Juan 14, 26. Vamos a leer esto rapidito. Juan 14, 26. Cuando esté ahí, diga un gran amén. Ya estamos en Juan, ahora vamos al versículo 26. Dice así, vamos al 25 para que entendamos todo. Dice:
El Señor hablando a ellos. Usted lea cuando tenga tiempo, por favor, todo el capítulo 14. Subráyelo ahí, ponga las cosas que el Señor le habla a su corazón. El Señor le está hablando a ellos y me imagino que en ese momento está hablando suavemente. Y es como si alguien estuviera, ahora podemos imaginarlo, en una grabadora, en un aparato como este, grabando todo lo que el Señor decía. Ese aparato, esa persona era el Espíritu Santo, que estaba grabando todo lo que el Señor Jesucristo decía. Es lo que dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Gloria al Señor. Los apóstoles no entendían, pero cuando el Espíritu Santo vino a vivir dentro de ellos, el Espíritu Santo les recordó a ellos lo que el Señor Jesucristo había dicho. Y le había dicho, ¿sabe qué? Yo voy a morir y yo voy al Padre, pero tengo que ir al Padre porque si no voy, ustedes no podrán recibir al Consolador. Y ese Consolador es otro idéntico a mí. Es el Espíritu de Dios. Cuando Él venga, Él vivirá dentro de ustedes, estará con ustedes, Él les recordará a ustedes todo lo que yo he dicho. Y eso, cuando ellos empezaron a entender esto y a recordar esto, empezaron a predicar la palabra del Señor por todo el mundo. No les importó que los amenazaran, que los latigaran, últimamente que les quitaran la vida. Ellos sabían lo que habían visto, con quién habían estado y que ese Dios resucitado vivía dentro de ellos. Ahora vamos a regresar un poquito a la vida de estos días, a usted y a mí, a usted y a mí. Usted y yo necesitamos entender esto, de que el Espíritu de Dios, del Todopoderoso, vive dentro de nosotros. Cuando usted y yo entendamos esto, hermanos, le voy a decir una cosa, nadie tampoco podrá callarlo a usted. Nadie podrá callarla a usted. Usted recibirá fuerzas. Usted tendrá el valor que nunca han tenido. Usted tendrá el deseo que nunca ha tenido de compartir a Cristo con alguien más. Usted tendrá un amor renovado hacia la gente. Porque entenderá una cosa, que el Espíritu de Dios está dentro de usted. Usted y yo, todos, necesitamos entender esto. Que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y que Él es el que nos da fuerza, que Él es el que nos ayuda, que Él es nuestro consolador, que Él no nos ha dejado huérfanos, que está con nosotros todo el tiempo hasta el fin del mundo. Hablaba yo de mis hermanas. ¿Quién fue el que puso en ellas convicción? El Señor usó una persona para traer a mi hermana menor a la iglesia. Lo que ella no podía ver es que era la mano de Dios, el Espíritu de Dios trabajando en su corazón. Y el día que ella fue a esa iglesia y la palabra de Dios fue predicada, el Espíritu de Dios vino, puso convicción en ella y ella pudo recibir al Salvador. Hace falta más personas, como la persona que invitó a mi hermana a la iglesia. Hace falta más personas como mi hermana. Hace falta más personas como usted, como yo, que llevemos la palabra del Señor. Y usted y yo podemos hacerlo. Y lo podemos hacer cuando entendemos que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y que no somos ya más nosotros. Tal vez antes éramos personas tímidas, que no podíamos hablar, que nos daba vergüenza decir algo. Pero ahora, porque el Espíritu de Dios está dentro de nosotros, podemos decir: Él vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sí, yo puedo llevar su palabra a otras personas. Hace unos días alguien nos informó de una persona que tal vez tenía este virus. Y en ese momento mi fe fue probada. A solas, Dios y yo, le dije al Señor: Señor mío, si tú en ese momento me pusieras que yo fuera a orar por esa persona, ¿lo haría yo?
¿Lo haría yo, Señor? ¿O tendría yo temor de decir, ¿y qué si me infectan a mí? Y el Señor puso en mi corazón, si yo te lo dijera, ¿lo harías? Y yo le dije al Señor, sí, Señor, yo lo haré yo. Lo haría yo, Señor. Porque puedo hacer todo. Porque tú vives dentro de mí. Y si algo me pasara a mí, yo sé dónde estaría yo, Señor mío. Usted y yo tenemos que entender esto, hermanos. El Espíritu de Dios vive dentro de nosotros. Y usted y yo podemos hacer cosas que nunca antes creíamos que podíamos hacerlas. Pero ahora lo podemos hacer porque su Espíritu vive dentro de nosotros. Cada persona que vivió en el tiempo de los apóstoles, más bien todos los apóstoles dieron su vida por el Señor. Va usted a leer más adelante en el libro de los Hechos. Y la historia cuenta que miles y miles y miles de cristianos dieron su vida por Cristo. Y lo único que tenían que hacer era negar a Cristo y decir, no, preferimos morir. Y cuando más los perseguían, y usted lea los Hechos, había mucha persecución, entre más los perseguían, más se iban, donde quiera que iban, regaban la palabra de Dios, y así se regó el evangelio en todas partes. Porque ellos estaban dispuestos a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su Espíritu vive dentro de mí. Y si yo muero, voy a morir agradando a mi Señor. Y sé dónde estaré, porque Él fue a preparar un lugar para mí. Gloria al Señor por esto. En esos días tal vez usted va a tener algún reto. Usted va a conocer a un familiar o a alguien que esté tal vez enfermo o enferma de este virus. Le voy a decir una cosa. Escuche del Señor. Tal vez usted no pueda estar enfrente de Él orando o frente de ella orando, pero usted puede doblar rodilla donde quiera que esté y empieza a pedir por el Señor. El Señor no tiene ninguna limitación. Para Él no hay barreras. Él es el Dios cercano y es el Dios lejano. Él es el Dios todopoderoso. Pero tal vez usted sea la persona que le lleve esperanza a esa persona antes de morir. Tal vez esa persona sea sanada completamente, pero lo que importa más que nada es que sea sanada espiritualmente. Y usted puede hacerlo. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios vive dentro de usted. Gloria al Señor. El Espíritu Santo, cuando el Señor Jesucristo habla con ellos, aquí en el capítulo 14 de Juan, y les dice a ellos, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Yo antes leía esto y solamente hacía un hincapié en la palabra consolador, que Él es nuestro consolador, que Él es Dios. Pero esta tarde voy a hacer un hincapié en la palabra otro. Cuando la busqué, cuando la estudié un poquito, el Señor Jesucristo va a usar esta palabra y va a usar la palabra otro, que viene traducida, se viene del griego y usa la palabra aios parakletos. Y significa solamente esto. La palabra aios significa otro, parakletos significa a otro igualito a mí, igualito a mí. En otras palabras, no habrá diferencia. Será otro idénticamente a mí. Dice, yo rogaré al Padre y Él os dará a otro igual que yo. A ese no lo podrán ver. A ese no podrán comer como comen conmigo ahora. Pero Él estará dentro de ustedes. Y Él hará exactamente lo mismo que yo. Y Él hablará de mí y les recordará de mí. ¿Entendemos usted y yo que el Espíritu Santo es una persona? Es una persona. Es una persona que cuando usted empieza a hablar por medio de oración, usted empieza a leer la palabra de Dios, esa persona es la que le habla a su corazón y le dice, dime, yo te escucho. Dime, yo te escucho. Déjame decirte por qué debes orar. Déjame decirte de qué manera debes orar. Déjame decirte qué debes hacer. Hay gente que me pregunta a mí, pero ¿cómo sabe usted? Cuando usted dice que le habló Cristo, usted escuchó una voz del cielo que le dijera, Lucio, haz esto. No,
Le digo, el Espíritu de Dios que vive dentro de mí fue el que me habló. Y yo escuché su voz. Yo tengo que obedecerla. Otro, idénticamente a Cristo, vive dentro de mí. Ese vive dentro de mí. Su Espíritu Santo vive dentro de mí. La palabra otro viene del griego aios, paracletos, que significa otro exactamente de la misma manera que yo. Cuando el Señor Jesucristo en Juan 14:6, vamos a ir ahí rapidito para que no me equivoque yo. 14:6, cuando Él le dice a ellos, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, de ahí genera la pregunta que Felipe le hace y le dice, Señor, solamente muéstranos al Padre y eso nos basta. Y el Señor le dice a ellos, le dice, tanto tiempo llevo viviendo en medio de ti, Felipe, y no me conoces. ¿Que no entiendes una cosa? Que el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos uno. Esa misma palabra la va a usar aquí en el capítulo 14, versículo 16, 17, cuando Él dice, y mandaré a otro consolador, a ellos paracletos, a otro idénticamente a mí, que vendrá y vivirá contigo. Muchas veces Nueva Vida me ha escuchado a mí predicar acerca de la Trinidad y no predicaré hoy necesariamente de la Trinidad. Pero podemos entender una cosa, el Padre y el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo son uno, con funciones completamente diferentes. Completamente diferentes. El Espíritu Santo está activo aquí en la tierra. Fue el que puso convicción en mis hermanas, fue el que puso convicción en mí, fue el que puso convicción en cada uno de ustedes que escucha mi voz. Y el que está poniendo convicción este día en personas también que aún no le han entregado su corazón a Cristo. Es el que algún día usted lo hizo llorar, el que me hizo llorar a mí. Cuando nos sentimos y supimos que éramos pecadores. Y salió de nosotros las ganas de decirle a Dios, perdóname. Es todo lo que queríamos decir, perdóname, Señor. Es ese Espíritu Santo. Es el mismo con la misma fuerza y todo el poderío que tiene el Padre. Es el mismo y con la misma fuerza que tiene el Señor Jesucristo. Es el mismo con la misma fuerza el que vive dentro de usted y de mí. El mismo que estuvo con los discípulos, que los ayudó a predicar la palabra de Dios y regarla por todo el mundo. Es el mismo. El que vive dentro de nosotros y mora con nosotros, está dentro de nosotros. Esta tarde le digo a ustedes, queridos hermanos, tal vez mis mensajes son un poquito diferentes a otros predicadores. Yo sé que sí, lo son. Tengo algunos mensajes tradicionales, tal vez los predicaré. Pero en estos días es necesario que usted y yo entendamos esto. Que el Espíritu de Dios es el mismo con todo el poderío del Padre. Es el mismo que tiene el Señor Jesucristo con todo su poderío cuando creó el universo y todo lo que hizo. Es el mismo que vive dentro de usted y de mí. Es el mismo que le dio fuerza a los discípulos y a los apóstoles. Y es el mismo que ahora lo puede ayudar a usted y me puede ayudar a mí. Es el mismo. Por eso que usted y yo podemos hacer cosas que aún ni nos imaginamos que podemos hacer. Porque el Espíritu de Dios es el que hace todo. No hay ninguna fuerza en mí, ni tampoco en usted por sí solos. Todo está en la fuerza del Señor Jesucristo y de que su Espíritu vive dentro de nosotros. Si usted no le entrega su corazón a Cristo, hágalo. No espere a que sea muy tarde. Porque Él, como es el Todopoderoso, también es un caballero. Él no lo va a forzar a usted ni a mí, torcer la mano y decir, acéptame. No. Él le dio a usted libre albedrío, así como lo hizo con Adán y Eva. Y a mí también me da libre albedrío de seguirlo a Él. Y voy a continuar con el último punto.
Y es este. Que cuando usted y yo hemos entendido ya que el Espíritu de Dios vive dentro de nosotros y que usted y yo podemos hacer cosas que nunca antes hemos hecho porque Él vive entre nosotros. Cuando hemos entendido eso, hermanos, si usted quiere desear que ese Espíritu viva dentro de usted y que el Espíritu Santo lo ayude y le ayude a usted a hacer cosas que nunca ha hecho, usted, hermano, tiene que desearlo, tiene que buscarlo. No va a llegar por sí mismo. No va usted a quedarse parado algún día y le va a llegar de momento. Usted tiene que poner su parte. Y su parte es desearlo. Señor, yo tengo un deseo. Cuando usted lee las cartas del apóstol Pedro, cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, él dice una cosa, dice, así que hermanos, desead esta comida espiritual. Deseadlo. Tienen que desearlo. Yo de vez en cuando tengo un gran deseo por helado, y tengo unas ganas de comer helado. Pero si yo no pongo un esfuerzo de ir a comprarlo, de llegar a la casa, de decir, nunca lo voy a comer. Tiene usted que desearlo. Tiene que decir, Señor, yo deseo que tú me uses a mí. Yo deseo que al entender que tu Espíritu vive dentro de mí, yo deseo que tú me uses. Yo deseo tener las agallas, deseo tener el valor de ir a hablar a alguien de Cristo. Yo tengo ese deseo de hacer oración. Yo tengo ese deseo de que tú me uses a mí para orar por un enfermo. Que tú me uses a mí para llevar tu palabra, tal vez alguien está moribundo. Yo quiero que tú me uses a mí, Señor mío. Usted y yo tenemos que desearlo. Sin ese deseo no va a pasar, hermanos. El día de ayer hacía oración en la mañana y le doy gracias a Dios que pude hacer oración. Y Él puso en mi corazón ayudar a una persona. Yo no lo sabía. Después esa persona me mandó un mensajito y yo supe que esto era del Señor. Y se lo dije a esta persona. Le dije, voy a hacer esto porque Dios ya lo puso en mi corazón. Gloria al Señor. Cuando usted y yo entendemos que su Espíritu vive dentro de nosotros, nosotros debemos de desear y querer hacer algo que nunca antes hemos hecho. Ir más allá de nuestros límites. A veces usted y yo leemos de personas que predicaron la palabra del Señor y que no solamente la predicaron, pero que hicieron cosas grandes para el Señor. Y le digo a usted una cosa, eso no pasó por casualidad. Ellos tuvieron que desear tener una comunión con Cristo, tener una comunión con Dios, desear hacer algo para Él. Cuando leí la escritura hoy, al empezar a leerla, empieza con esta manera. Dice así, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis. Cuando usted ama a Dios, cuando usted ama y está agradecido por lo que Él hizo por usted, debe de nacer en usted y en mí un deseo de decir, yo quiero hacer algo por ti porque te amo. Yo quiero hacer algo por ti porque te amo. Si usted no le entrega su corazón a Cristo, usted dice, yo no lo he hecho, yo sé que me estaba llamando, sé que ha estado aquí, pero yo pienso que no es tiempo todavía. Que el Señor le ayude a usted. Porque si el Señor ya le ha hablado a su corazón y el Evangelio ya fue presentado a su corazón de usted y usted sabe que escuchó del Señor y que el Espíritu de Dios le tocó su corazón, pero usted decidió o decide no hacerlo, que el Señor le ayude a usted. Y este día yo le pido al Señor por usted. Porque sí, hermanos, Él le pone en usted el deseo de venir a Él, pero tiene que ser decisión de usted el aceptarlo o no aceptarlo. Usted tiene que desearlo, En esos días el pastor de esta iglesia, el pastor Paul, está predicando acerca de los últimos días, de los últimos tiempos. Escuché una vez a un predicador decir esto. Dice, si yo predico acerca del amor de Cristo, tal vez la mitad de la iglesia venga y se presente.
Pero si yo pongo un letrero grande afuera de la iglesia y digo, vamos a predicar acerca de profecía o de los últimos tiempos, los últimos días, la iglesia se va a llenar. Todo el mundo quiere escuchar acerca de los últimos días. Estoy viviendo los últimos días. Esta pandemia que está pasando, todo lo que está pasando, es que el Señor ya viene. Yo quiero saber qué dice la palabra del Señor. Y solamente lo voy a adelantar esto. En las próximas semanas estaré predicando acerca de esto. Acerca de los últimos días. Pero lo predicaré un poquito diferente, que se hace acostumbrada a escucharlo. Si usted le entregó su corazón a Cristo, usted le va a alegrar. Y usted va a decir, gloria al Señor. ¿Por qué? Porque mi Salvador viene pronto, así como lo dijo. Usted va al libro de los Hechos, capítulo 1. Le está mirando al Señor que se va al cielo, una nube. Y vienen 2 ángeles junto a los discípulos. Y con vestiduras blancas se paran junto a él y le dicen, ¿por qué están tristes? ¿Por qué están tristes? Así como fue llevado, Él también vendrá algún día por ustedes. Y el Señor mismo lo dijo, he aquí voy a preparar un lugar para ustedes. Y si voy, también vendré por ustedes una vez más. Si usted le conoce ya al Salvador, a Jesucristo como Salvador, usted se va a alegrar y va a decir, su venida está cerca. Gloria al Señor. Pronto estaré con Él. Pero si usted no le entrega su corazón a Cristo, usted va a poner triste y va a empezar a comerse las uñas y va a decir, ¿qué voy a hacer en estos días? ¿Qué si mañana un kilo de azúcar costara $100? ¿Qué haría yo? Así que espero que estos mensajes que vienen las próximas semanas a usted le alegren en su corazón. Porque todo esto nos lleva a algo. Que algo grande está pasando. Y si algo grande está pasando, Él está alistándose a hacer algo grande también. Y eso me da alegría, de que Él puede venir en cualquier momento. Vamos a cerrar este mensaje ya. Por favor, como tarea, estos días, hermanos de Nueva Vida, vayan a Mateo capítulo 24. Pueden leer también el 25, parte del 25. Mateo 24 y 25. Y también vayan, por favor, a Primera de Tesalonicenses, capítulos 4 y 5. Empiezan a leer ahí. Y espero en el Señor que al leer esto, su corazón de usted se alegre. De decir, Señor, tú ya sabías todo esto. Tú nos lo dijiste con tiempo. Ayúdame a llevar tu palabra a alguien que no te conoce. Que también se prepare para que esté contigo, Señor mío. Que el Señor les bendiga a todos. Okay? El Señor les bendiga a todos. Voy a cerrar con una oración y ya de aquí nos despedimos. Padre Celestial, te pido por cada persona que escuchó este mensaje, Señor mío. Padre Celestial, hermanos, hermanas que ya te conocen, que son tus hijos ya, Señor mío. Tal vez en estos días han estado dormidos, adormecidos. Se les ha olvidado que tu Santo Espíritu vive dentro de ellos y que ese Espíritu Santo tiene el mismo poder y es el mismo que nuestro Padre Celestial y que nuestro Señor Jesucristo, y que sigue trabajando dentro de ellos, y que tú puedes usarnos, Padre Celestial, a hacer cosas que nunca antes hemos hecho. Ayúdanos para recordar que todo lo podemos hacer porque Jesucristo vive entre nosotros por medio del Santo Espíritu, Padre. Tal vez una persona este día escuchó tu mensaje y dice, yo he estado corriendo, no le he entregado mi corazón a Cristo. Padre, te pido que tú les recuerdes a ellos que tú los amas, los quieres, Padre. Pero no puedes hacer más por ellos a menos de que ellos lo deseen. Tienen que desearlo, Padre Celestial. Padre, te pido por personas y aún familiares que en esos días están enfermos. Tal vez tienen este virus, están muriendo sin esperanza, Padre. En nombre de Jesús te pido que uno de tus hijos, una de tus hijas, aquí, donde quiera que estén, en cualquier parte del mundo, Padre, puedan recibir nuevas fuerzas y decir, yo voy a ir a hablarle, yo voy a predicarles, yo voy a llamarles, yo voy a presentarles a Cristo. Padre Celestial, ayúdanos a entender que podemos hacer cosas grandes, Señor mío, no porque está alguna fuerza en nosotros, pero porque tú vives dentro de nosotros, Padre.
Padre, te pido bendición para que pronto podamos juntarnos aquí una vez más. Padre, ayúdame la semana que viene y las semanas que vienen a hablar acerca, Señor mío, de los últimos días, los últimos tiempos, Padre. Te pido que mis hermanos, mis hermanas, tus hijos, Padre, preparen sus corazones, Dios mío, y puedan recibir alegría de que tú vienes pronto por nosotros. Padre, te lo pido en nombre de Jesús. Amén, amén. Que el Señor les bendiga a todos, que los lleve con bien. Amén.